Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y hoy haremos un anillo de plata con engaste a gasa. Y para esto utilizaremos esta piedra cuadrada o también llamada piedra talla princesa y estas piedras triangulares. Pues lo primero que tenemos que hacer es plasmar esta piedra cuadrada de 8 milímetros utilizando un calibrador. Lo dibujaremos de esta forma a una distancia de 8 milímetros. Tenemos otras líneas paralelas al lado de la línea que hicimos. Una separación de más o menos 0,20 o 0,30. Una vez dibujado, haremos una X en el centro. Esto para localizar el punto o el centro de este cuadrado y hacer esta línea. Ahora dibujaremos las piedras triangulares y juntaremos los puntos para dibujarlo de esta forma. Pues tiene que estar a su escala. Esto mismo lo plasmaremos en una plancha. Utilizaremos la cegueta y una sierra de 4/0. Lo cortaremos de esta forma. Siempre siguiendo la silueta de nuestro dibujo. Ahora utilizaremos el compás abierto a 1.5 milímetros y los hallaremos de esta forma para definir las distancias que tenemos que cortar en la parte interna. Y haremos una perforación con la broca de 1 milímetro para colocar la sierra de 4/0. Pues si quieren ver cómo se utiliza la cegueta y la sierra, el enlace estará en la parte de arriba. Luego lo vamos a adherir al lacre usando un poco de calor. Y haremos unas pequeñas líneas utilizando este buril. Listo. Ahora utilizaremos un buril de punta plana para desbastar la parte interna. Pues esto, amigos, háganlo con mucho cuidado. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. Pues esto mismo lo haremos en toda la pieza de plata que hicimos. Esto para que entren las piedras cuadrada o talla princesa y estas piedras triangulares. Luego lo afinaremos con una lima triangular fina. Para que entren las piedras de esta forma. Y doblaremos la parte de abajo utilizando un alicate de punto plano, siempre ayudándonos con el dedo para que esto quede lo más simétrico posible. Ahora lo dibujaremos a una escala más pequeña, pues de este punto a este punto mide 6 milímetros y de este punto a este punto mide 5 milímetros y de aquí a este otro punto mide 28 milímetros. Pues esto mismo lo dibujaremos en una plancha de 0,60. Una vez dibujado lo cortaremos con la cegueta y una sierra de 4/0. Siempre siguiendo la silueta de nuestro dibujo.
Una vez cortado, haremos una perforación en el centro. También en los pequeños triángulos, para luego cortarlo con la cegueta y la sierra. Esto, mis amigos, háganlo con mucho cuidado. Y lo afinaremos con una lima triangular. Y lo doblaremos con la lastra. Y para que esto se cierre, utilizaremos un martillo de cuero. Aunque también pueden utilizar un martillo de madera. Y soldaremos la parte de atrás. Para esto utilizaremos el líquido de soldar. Si quieren ver cómo se hace este líquido de soldar, el enlace estará en la parte de arriba. También utilizaremos soldadura tipo duro. Bueno, esto ya está quedando casi. También tenemos que hacer esta pequeña plancha, cortado de esta forma. Esto de igual modo lo doblaremos en la lastra. Y ahora colocaremos el anillo en la parte interna. ¿Listo? Colocaremos un poco de líquido de soldar. Y soldaremos en la parte de abajo. ¿Listo? Así es como tiene que quedarnos esto. Ahora lo soldaremos de esta forma. Siempre utilizando un poco de líquido de soldar. Aunque si no tienen este líquido de soldar, también pueden utilizar bórax. Tenemos que desbastar justo en este punto. Y para esto utilizaremos una fresa cilíndrica cónica, como se ve en la imagen, para desbastarlo aquí. Esto, mis amigos, háganlo con mucha calma. Pues lo vamos a desbastar para soldar un alambre de 1.10. Pues tiene que entrar un 50% de costado en este anillo. Es por eso que lo estoy desbastando de esta forma. Esto mismo lo haremos en los 4 lados. ¿Listo? Tiene que quedarnos de esta forma y colocaremos un poco de pasta de soldadura. Bueno, aquí hay un pequeño pelito. Sigamos colocando la pasta de soldadura de plata. ¿Listo? Ahora colocaremos los alambres de 1.10, ubicándolos de esta forma. Lo colocaremos en nuestra mesa giratoria. Si quieren ver cómo se hace esta mesa giratoria, el enlace estará en la parte de arriba. Y lo soldaremos de esta forma. Solamente aplicaremos calor, un calor progresivo, y verán que esto se soldará rápidamente. Listo.
Pues esto mismo lo haremos en los 4 lados y lo vamos a decapar para que esté así de blanco. Ahora utilizaremos el alambre de los marcos de filigrana para doblarlo de esta forma y colocarlo justo en este punto. Cortaremos los excedentes para que este pequeño triángulo entre en esta área. Colocaremos con una pinza. Pues esto tiene que entrar con un poco de presión. Listo. A esto también lo colocaremos un poco de soldadura de pasta. Y lo soldaremos de la misma forma que hicimos anteriormente. Ahora colocaremos unos pequeños pedazos de filigranas. Esto para rellenar en los costados de este anillo. Esto estoy haciendo para que tenga la forma interna y cortar el excedente. Y ahora lo colocaré dentro de este anillo. Pues tiene que entrar con un poco de presión. Bueno, esto para que no se salga al momento de soldar. Y a esto, amigos, también le colocaré lo que es la soldadura en pasta. Si quieren ver cómo se hace esta soldadura en pasta, el enlace estará en la parte de arriba. Colocaremos soldadura de pasta en toda esta área. Esto con mucho cuidado. Y lo soldaremos en nuestra mesa giratoria. Pues esto mismo lo haremos en los 6 lados. Bueno, aquí ya decapé y corté los excedentes de este anillo. Lo dejé a una altura de 2 milímetros. Haremos un pequeño corte utilizando una sierra 6-0 y lo cortaremos de esta forma. Pues esto mismo lo haremos en las 4 esquinas. Ahora utilizaremos este sujetador para anillos. Colocaremos el anillo en esta parte y haremos presión moviéndolo de esta forma. Esto para que el anillo se quede estático. Ahora colocaremos nuestra piedra cuadrada de 8 milímetros y utilizaremos el buril de punto plano. Esto para abrir los cortes que hicimos y engastar esta piedra cuadrada. ¿Listo? Bueno, esto está sujetando muy bien. Y colocaremos también la piedra triangular. Pues también lo abriremos con el buril de punto plano para engastarlo de esta forma. Bueno, ya hice lo mismo en los 3 lados y utilizaremos ahora el empujador para chispas y lo colocaremos de esta forma para hacer más presión y engastar
las pequeñas gazas que hicimos. Como ven aquí, esto sujetó muy bien, las piedras no se salen. Y para que esto esté mucho más seguro y no haya estas puntas, y utilizaremos el granete. Esta herramienta que sirve para realizar estos pequeños granos. Pues tenemos que moverlo de esta forma. Y lo afinaremos y por último lo puliremos en nuestro pulidor para joyas. Siempre teniendo mucho cuidado que las gazas no se enganchen con el pulidor. Así amigos, pues aquí les dejo unos videos para que puedan ampliar sus conocimientos en las técnicas de joyería. Cuídense mucho, que conmigo hoy, como siempre, será a la próxima.